El advenimiento en la Tierra del Logos Samael, genio de la fuerza y regente del planeta Marte. Con la presente reflexión y en este año 2004 en el que celebramos el 50 aniversario de la encarnación del Logos Samael en nuestro mundo, ofrecemos a través de este video lo más significativo de su existencia, que siendo modesta y sencilla por fuera, lo fue profundo y rica en experiencias esotéricas por dentro. Destacamos los aspectos más relevantes de sus 60 años de vida, desde 1917 hasta su final en el año 1977, especialmente sus últimos 30 años, que fue esotéricamente su periodo más fructífero, donde el maestro escribió lo más importante de su obra, que en esencia es el mapa del camino para la consecución de la gran obra interior. Porque no solamente es el camino de Él, la gran obra interior es también la oportunidad que todos tenemos de poder hacer el camino. Ese, su camino, podría ser el nuestro también, como lo fue el del Cristo Jesús y el de todos los que han seguido su enseñanza. Y si Samael consiguió vivirlo en menor o en mayor grado, cada uno de nos lo podría vivir también. Porque este es el propósito del Evangelio cristiano, es decir, imitar al Cristo. Esta es la imitación del Cristo de la que nos habló el mismo Maestro Samael en aquella su encarnación como Tomás de Kempis. Por lo tanto, la enseñanza de Samael debe ser meditada. Y no importa si somos jóvenes o viejos, o si no tenemos la posibilidad de trabajar en la alquimia sexual. Absolutamente todo el proceso de la gran obra debe ser meditado a través de sus libros, Las Tres Montañas, El Misterio del Auro Florecer, Si hay infierno, si hay diablo, si hay karma, Psicología revolucionaria, etc. De modo que la conciencia reconozca el único camino de la autorrealización. En consecuencia, toda la cronología esotérica de los libros del Maestro Samael es para meditarla, para que reflexionando permitamos que su verbo, como un río de aguas puras y cristalinas, se deslice cantarino y delicioso dentro de nosotros mismos. De modo que aquella parte de nuestra conciencia libre primero se active, luego pueda a continuación reafirmar sus propias inquietudes espirituales y en esta o en la futura encarnación aspire definitivamente también a vivir la pasión por el Señor, tal como lo ha enseñado la tradición que viene de la revelación gnóstica. Muy cerca de la primavera del año 1917, exactamente el 6 de marzo, nacerá con un nombre humanamente profano, Víctor Manuel Gómez Rodríguez, quien sería el bodhisattva del maestro Aún Weor. Y posteriormente, Aún Weor, ya como maestro, un 27 de octubre de 1954, produciría en sí mismo el mágico advenimiento del Logos Samael, regente del planeta Marte, el genio de la fuerza y el quinto de los 7, y por ello el avatar de la nueva era de Acuario, de esta la quinta raza de nosotros los arios. Todos en los libros leemos Samael Aún Weor, y pocos quizás sabemos o saben que primero fue el maestro Aún Weor. Antes de Aún Weor fue Víctor Manuel Gómez Rodríguez, la personalidad, digamos, suramericana de una última encarnación que tiene antes de iniciar el camino el real ser Samael, levantarse por tercera vez. Antes de este Víctor Manuel Gómez Rodríguez tenemos a Daniel Coronado, que en el norte de México hay una calle por ahí en Hermosillo dedicada a Daniel Coronado, porque fue uno de los dorados de Pancho Villa. Y eso está bien narrado y explicado por Samael en sus libros, sobre todo en aquel capítulo del Misterio del Auro Florecer, que habla pues de reencarnación. Capítulo 38, capítulo 39, son dos capítulos importantes de estudiar. Antes de Daniel Coronado también está la encarnación de Simeón Bleller, aquel inglés que cruzó el Atlántico, también explicado en este libro. Y Juan Conrado, aquel personaje español que formó parte de la Edad Media
del cual también Samael cuenta la historia vivida en esa encarnación. Todo ese proceso para poder entender la importancia que tiene, que en el año de 1917 nace Víctor Manuel Gómez Rodríguez. Por ello, habituarse solo a la imagen divina y sobrenatural del Samael mago y maestro, ignorando aquella humana del bodhisattva caído que tuvo, no favorece a todos, solo a unos cuantos. Pero conocer los procesos de la transmigración sufridos por su alma es altamente pedagógico para todos, porque nos llena de gran esperanza esotérica. Y no faltando quien le denomine con justa razón al Maestro Cristo Rojo de Acuario, porque efectivamente vivió todo el proceso crístico necesario para ello, la vía de salvación prometida por el Mesías Jesús, también es cierto que con nuestro venerable Maestro se puede repetir la misma historia del Jesús mistificado, que como hombre histórico está completamente perdido para la humanidad y por ello resulta difícil imitarlo. Al apartar al hombre Samael de la humanidad, también su mensaje terminará siendo olvidado. Habremos conseguido que nadie se sienta digno delante de su Maestro como para seguirlo. Elevado a los altares Samael y olvidada su vida terrenal, es natural que nadie se sienta motivado hacia el camino de la gran obra interior. Definitivamente es bien importante estudiar aquellos capítulos 38 y 39 del libro El misterio del áureo florecer, la ley de la recurrencia y la transmigración de las almas respectivamente, porque en ellos nuestro Maestro se nos revela humano e increíblemente prehumano, es decir, como humanoide, podríamos decir, pues también él un día fue un elemental de la naturaleza y debió nacer por segunda vez como hombre real. Este es el Samael que primero deberíamos saber reconocer antes de aquel de naturaleza divina. El Samael elemental, el hombre, el padre de familia, aquel bodhisattva caído, alejado por completo del real camino, porque así debió ser para poder conquistar la experiencia necesaria hacia más ocultos lugares del espacio abstracto absoluto. Porque igual que lo terrenal se sujeta a lo divino, a través de la escuela de la vida puede de continuo aquilatarse. Precisamente es en los laberintos de la escuela de la vida donde nos cuenta el Maestro en su libro Las Tres Montañas, como de nuevo encontró a su gurú, aquel Maestro que en un pasado día cósmico le enseñó la vieja senda del filo de la navaja, el camino para conseguir realizar por tercera vez la piedra filosofal. Samael dice: voy a contar por mí mismo lo que yo he experimentado directamente, para bien de la gran causa, de lo que yo he vivido en las 3 encarnaciones precedentes a esta que tengo. Y así pues cuenta sus 3 encarnaciones que le dejan entrever a uno los procesos que él sufrió, el hombre de a pie, los errores cometidos, el gran karma que traía consigo, los viajes que realizó continuamente, pasando de Europa a América y de América a Europa en determinadas épocas, repitiendo los mismos viajes en la siguiente encarnación, de modo increíble, encontrando y reencontrando algunas veces, incluso alejándose demasiado de su esposa Litelantes. Todo ese proceso se convierte en un espejo, de una imagen donde nosotros nos podemos ver también, porque en cierto modo todo lo que llegamos a la enseñanza gnóstica no lo traemos todo tan fácil. Traemos ciertos valores que nos han permitido llegar a la enseñanza, pero también en la espalda pues pesa el karma de nuestros errores cometidos en el pasado, y eso hace que muchas personas se sientan impotentes de saber que no pueden poner en práctica todo lo vivido por la enseñanza. Es decir, estos 2 capítulos de la obra El misterio del áureo florecer describen el proceso de nacimiento físico de Víctor Manuel Gómez Rodríguez, la encarnación en el norte de México como Daniel Coronado, cuando formó parte de los Dorados de Pancho Villa, porque no siendo aún el momento de entrar en acción el Logos Samael, con la enseñanza gnóstica y el camino esotérico, entonces se ocuparía de una labor social también justa. Su bodhisattva, o sea, su alma aspirante a la maestría, se inclinó en aquel momento por la compasión de un pueblo que, como dice el mismo Maestro, sufría bajo la bota de un dictador mexicano. Entonces, él desde el norte de aquella nación organizó un grupo de campesinos, los armó con todo lo que pudo y se sumó a la revolución de Pancho Villa.
Eso, aunque también no deja de ser también kármico, porque hay que matar, porque hay que hacer esto, porque hay que hacer lo otro, al mismo tiempo pues también tiene sus valores positivos de conseguir que un pueblo se libere de determinado yugo, determinado karma doloroso. Entonces ese proceso lo formó a él, le creó ciertos valores que le permitieron pues llegar luego a ser aquel Víctor Manuel Gómez Rodríguez, que luego desde muy temprana edad empieza a buscar la enseñanza, porque aquel Daniel Coronado, cuando pasa la Revolución Mexicana, se viene a la Ciudad de México. En la Ciudad de México se interesa por el tema metafísico, crea un pequeño grupo de estudiantes sobre los temas metafísicos, filosóficos, un núcleo de gente, y por último él desencarna para reencontrar en la encarnación de Víctor Manuel Gómez Rodríguez de nuevo a ese grupo de estudiantes en la Ciudad de México, donde él prácticamente pasó los últimos años de su vida hasta lograr terminar la segunda montaña. O sea que de alguna manera todos sembramos y vamos recogiendo en el camino de la labor que vamos realizando. Entonces me parece importante que nos demos cuenta que la encarnación presente de hoy, la que tenemos, es una consecuencia de la anterior, y que no solamente eso nos pasa a nosotros, sino que le pasa incluso a un avatar, le pasa a un Cristo, le pasa a un Samael, a un Jesús, que han tenido que vivir todos esos procesos también. Si uno quiere conocer los procesos, por ejemplo, de la vida de Jesús, de encarnaciones anteriores, es un poco difícil, no tenemos mucha información. Pero, por ejemplo, el maestro Samael dice que Josué, el de las trompetas de Jericó o de Jericó, citado por la Biblia, el Josué, nosotros podemos encontrar, dice Samael, en él la encarnación que tuvo antes de llamarse Jesús. Josué es el mismo Jesús. Y además Josué perdona también a una ramera, a una prostituta. Y además reúne 12 tribus. O sea, lo que hizo Jesús con los 12 apóstoles. Estudiar a Josué es estudiar a Jesús. Estudiar a Jesús es comprender a Josué. O sea, estudiar a Samael, poniendo un ejemplo, en el caso de Víctor Manuel Gómez Rodríguez como encarnación, es comprender también a aquel Daniel Coronado. Y estudiar a Daniel Coronado seguramente será comprender también a aquel Simón Bleller, inglés, que de temprana edad sintió la necesidad de venir a España o de ir a España, y en España la necesidad de nuevo tomar una calavera, un barco, cruzar el Atlántico con una inquietud de hacer fortuna o de ir a otras tierras para repetir lo que ya había vivido en otros tiempos. O sea, todos estos viajes, todas estas peregrinaciones, todas estas cosas que hacemos nosotros en la vida no son más que una repetición. Y Samael intenta que entendamos eso, que nos demos cuenta cuánto es importante que una persona que, aunque no esté afiliada a una escuela esotérica, se ocupa de labor social con la humanidad y prepara los medios, crea el camino que le permitirá llegar a aquella encarnación donde podrá dedicarse a la gran obra. Cuando llegamos por primera vez a una asociación gnóstica, podemos darnos cuenta de que detrás de esta vida está aquella que creó los méritos para poder reencontrar esta senda, este camino. Porque si no fuese así, esta debería ocuparse entonces de reunir las condiciones necesarias para poder comenzar a transitar la senda. Los problemas que todos decimos tener y que se oponen a las exigencias del propio camino son en realidad las consecuencias de aquella encarnación pasada a la cual aún debemos pagarle letras kármicas. Un grave error es pensar, creer, dar por cierto que nuestros problemas matrimoniales, económicos o la desventaja de la edad es la prueba de que no debemos insistir en el trabajo esotérico. Y del mismo modo pensamos de aquellos que como estudiantes nos acompañan. Ignoramos que esta encarnación es una consecuencia de la anterior, la que nos dio los primeros méritos. Esta será, por tanto, la que continuará concretando nuevos méritos, y aunque no alcanzásemos el objetivo, lo importante es sentirse, saberse, recorriendo el camino. El maestro Samael también nos instruye en su capítulo que se ocupa de la transmigración de las almas, donde nos cuenta lo vivido por él en un pasado día cósmico, cuando aún no había conquistado el grado de auténtico hombre. Nos narra su existencia como simple elemental de la naturaleza, evolucionando hasta apenas conquistar el grado de humanoide, es decir, un elemental vestido con cuerpo humano, pero sin haberse humanizado, pues entonces no había creado aún los cuerpos existenciales del ser. Entonces yo, que solo era un pobre animal intelectual condenado a la pena de vivir, había venido de mal en peor,
reincorporándome incesantemente en organismos masculinos o femeninos, según el debe y el haber del karma. Confieso sin ambajes que inútilmente trabajaba mi madre naturaleza creándome cuerpos. Yo siempre los destruía con mis vicios y pasiones. Como también a la asociación gnóstica vienen personas que no han creado estos tres vehículos y que también son muchas, entonces pues hay que tomar en cuenta el capítulo que habla de la transmigración de las almas. Entonces Samael relata con memoria de elefante que él tiene esta capacidad de ir para atrás, y entonces cita en un planeta de un día cósmico pasado, cuando yo aún todavía no había fabricado mi cuerpo astral, mental y causal, fui un humanoide y viví en un tiempo semejante al de la época de hoy. Y empieza a narrar todo lo vivido por él. Y en aquella última encarnación de los 3000 ciclos, un ciclo de 108 existencias, yo viví, recuerdo perfectamente la última encarnación cómo fue, cómo me degeneré completamente y no me interesaban las cosas espirituales. Entonces pues caí hacia atrás en el tiempo, en la muerte segunda, en los procesos involutivos, me fui hacia atrás y pasé por los procesos humanoide, mineraloide, animaloide, y entonces pues se vio convertido en figuras animales, y como tomó figuras vegetales y luego por fin en formas minerales, y llegó un momento en que ya en la forma mineral él no tenía ni hacía esfuerzo para pensar, no quería ni siquiera hacer un esfuerzo para pensar, cayó en una terrible y aburrida pereza y una degeneración completamente sexual. O sea, se juntaba con cualquier larva que pasaba por allí. Era una cosa terrible, horripilante, como la narra él mismo con sus palabras. Entonces se fue hacia atrás, hasta que por fin vino completamente a la muerte segunda y como elemental se liberó de aquel último cuerpo mineral. Y entonces convertido de nuevo en una criatura bellísima, elemental. Los devas lo revisaron, no había nada, el ego había sido destruido, no por él, por la involución. Y entonces de nuevo le da una oportunidad para que de nuevo comience su proceso ascendente a través de la vía de la evolución mineral, vegetal, animal, humana. Así también cuenta ese proceso. Cuando Samael nos habla de la evolución y de la involución, no es que haya leído un autor determinado. Tampoco es que miró la carta 10 del tarot y ahí descubrió que existe la evolución y la involución. No es que tuvo que recurrir a esa imagen para poder entender esas dos leyes, no. Él nos quiere decir, nos cuenta lo que él ha vivido en estos procesos, porque su ocultismo pertenece a lo que debemos entender como el ocultismo innato, o sea, un ocultismo que él recuerda, que no ha perdido en sí mismo. Acostumbrado a andar entre los peces. Cuenta cómo en principio se ponía delante la manada que seguía dentro del mar, en lo profundo de los océanos. Iba adelante y llegaba aquel pez grande o aquel monstruo y se lo comía. Luego fue aprendiendo, a medida que se fue encarnando en animales, que debía siempre ocupar de meterse no atrás ni adelante, en el medio, para aprender a moverse dentro de ese mundo de los animales. Y todo eso pues lo comunica a él con una experiencia increíble, ¿no? Vivida directamente, hasta que por fin alcanza el cuerpo de humanoide. Y por fin digo, yo no quiero volver a terminar mis 108 existencias, no quiero caer hacia atrás. Ya sé lo que se sufre en la evolución. Y decide el entonces embrión de alma de Samael empezar la búsqueda del camino secreto de la autorrealización. Y por eso aparece el gurú, aquel que le enseñaría la ciencia de cómo fabricar un cuerpo astral, un cuerpo mental y un cuerpo causal, para primero conseguir convertirse en hombre auténtico. Esto significa no estar sujeto al número de los 3000 ciclos, cada uno con sus 108 existencias. Porque sabido es que el hombre auténtico, aunque no autorrealizado aún, como bodhisattva que es, no está atado a la rueda del destino. En 1917, con el nacimiento de Víctor Manuel Gómez Rodríguez, comienza un capítulo histórico muy importante para la humanidad, puesto que es un anticipo de lo que seguiría 2 años después. Veamos el porqué de esta afirmación en las propias palabras del maestro Samael. Dice él, realmente durante la Edad de Hierro se cayeron millares de bodhisattvas. El nirvana tiene épocas de actividad y épocas de reposo,
Después del 19 de febrero del año 1919, el Nirvana entró en actividad, porque los tiempos del fin ya llegaron y necesitamos auxilio. El 19 de febrero, a las 4 de la tarde, comenzaron a nacer las vírgenes. Millones de vírgenes del Nirvana están reencarnándose ahora para ayudarnos. Es asombroso contemplar a esas vírgenes reencarnándose ahora como pobres hembras, como humildes criadas. Dice el maestro que el Nirvana, que había permanecido durante un periodo determinado cerrado en relación a la humanidad, abre sus puertas a la humanidad, en los mundos internos, por supuesto. Y entonces entra en un periodo de actividad el Nirvana. Esto me parece un capítulo interesante en la obra de Samael, ¿no? Que podamos entender que en el año 1919 esto ha sucedido un día 19, curiosamente también de febrero. Que esto te hace pensar en la nueva era de Acuario que se inicia el 4 de febrero del año de 1962. Pero son dos fechas distintas, pero que se complementan muy bien. También fue en un febrero, justamente con Acuario, que un 19 el Nirvana abre sus puertas. ¿Dónde se encuentra el Nirvana? Obviamente pues en los mundos superiores de conciencia. El Nirvana se encuentra entre el triángulo logoico Keter Chomat y Binah y el triángulo ético Atman, Buddhi y Mana. Y 37 años después del nacimiento de Víctor Manuel Gómez Rodríguez, en 1954, sucederá uno de los más trascendentales acontecimientos gnósticos de este final del siglo XX y que forma parte de los orígenes de nuestra institución esotérica, la encarnación de un cosmocrator en su Dhyani Bodhisattva, en este caso de Samael en Aum Beor, ocurrido el día 27 de octubre, 8 años antes de la entrada de la era de Acuario, y que se verificará en el Sumum Supremum Santuarium de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, Suramérica. Samael en el año de 1947 despierta el fuego de la Kundalini. Y con el despertar del Kundalini, pues él entra en la corriente de los maestros que se le están levantando. Él aún todavía no sabe la misión gigantesca que tendrá que cumplir, pero pues ya despierta el Kundalini y gradualmente pues llega al año 1954, que entonces se produce la encarnación del Logo Samael en el maestro Aum Beor. Aum Beor sería pues el alma humana y Samael significa, sí sería el Logos. El Logos encarnado en Aum Beor se convierte en Samael Aum Beor. Algunos testigos relatan que a las 2 de la tarde del día 27 de octubre se reunieron con el maestro Aum Beor los hermanos del templo y algunos bodhisattvas de maestros, entre los cuales se recuerdan los siguientes: Joani, Paconder, Sum Sum Dum, Safragarata, Pavoni, Andrés, Litelantes, Kefren, Jonás, Mon, Sancario Correnza, Tarón y otros. El maestro Aum Beor fue acostado sobre una mesa dura. Se hizo una gran cadena alrededor de él y al poco tiempo, tanto el maestro Aum Beor como los participantes de aquella cadena comenzaron a recibir ataques de todo tipo. Entonces fue necesario que aquellos hermanos esgrimieran sus espadas para conjurar a las potencias del mal. La ceremonia tardó 4 horas y en el transcurso de ella el maestro Aum Beor quedó muerto, lo que llenó de terror a todos los presentes. Uno de los bodhisattvas presente describió en visión espiritual cómo se iluminó la montaña de la Sierra Nevada con la llegada del 5º ángel del Apocalipsis. Descendió de los mundos superiores en un bello carruaje. Asistieron los maestros de la Blanca Hermandad y Samael impartió órdenes. Gran tensión nerviosa sacudía a todos. Las fuerzas tenebrosas cubrieron con vendas negras a varios miembros de la cadena para que no pudieran ver ni traer recuerdos. Después de 4 horas de luchas, se movió el cuerpo del maestro y se obtuvo el advenimiento de Samael. Gran alegría sintieron todos los presentes, gritando simultáneamente: ¡Triunfamos! Música inefable se oía en los mundos internos. Alegres campanas anunciaban el advenimiento. Entonces así se inicia un proceso importante para la humanidad, porque en ese acontecimiento pues están presentes Litelantes, está presente Ravolú, están presentes otros maestros, inclusive entre ellos está el famoso Joani,
que se dice pues es el bodhisattva caído de Juan de Patmos, es decir, el que escribiera el Apocalipsis de San Juan. Y que cuando uno lee el Apocalipsis de San Juan, comprende la relación que luego tendrá Litelante con ese proceso apocalíptico de la humanidad. Y como él, como Avatara, cumple una misión importante, luego ella, a la par, como representante de la ley, es la que ordena a aquellos 4 ángeles que dejen de soplar, que no hagan daño a ninguna cosa hasta que los elegidos sean sellados en la frente. Y se produce pues con el 6º sello del Apocalipsis una pausa que permitirá a este ángel, que Samael dice que por aquel tiempo no daba su nombre, no estaba permitido, a este ángel que de alguna manera es como un abogado para nosotros ante la ley y es el que de alguna manera tiene una misión importante que cumplir. O sea, qué curioso que todo esto se junte, se conjugue en la Sierra Nevada para que inicie un proceso definitivo para la humanidad, para esta 5ª raza aria. El descubrimiento de que aún Beor sea Samael es muy revolucionario. Significa que Samael, el 5.º ángel de los 7 cosmocratores, de los 7 ángeles, los 7 espíritus ante el trono del Cordero, ahora como regente de la raza aria, tiene un mensaje muy importante que transmitir, que comunicarle a la humanidad. Así pues se escriben las primeras obras, no solamente aquel matrimonio perfecto llamado de Kinder o puerta de entrada a la iniciación, sino lo interesante de este proceso es que seguirá luego la publicación de la Revolución de Bel, obra en la cual el maestro Samael explicará la propia misión de su ser. Así pues, comienza una revolución importante, muy secreta, en el corazón de Colombia, en aquella parte de Santa Marta donde está aquella famosa montaña, y donde luego se construiría el Sumum Supremum Santuario, y donde en la parte superior están los mamas, que significa iluminados, aquellos aborígenes de la tribu de los Kogi que nunca fueron conquistados por los europeos y quienes permanecen prácticamente intocables, vírgenes, con todos sus conocimientos, con toda la sabiduría de la culebra, con toda la sabiduría de las dimensiones superiores, con todo un conocimiento atlante. Se encarna Samael en Aumbeor en el año 1954 y prácticamente ese 27 de octubre esperará que acabe ese año del 54 y ya el próximo año ya él se encamina por todo Centroamérica. Por lo que hemos escuchado, por lo que se dice, hace ese recorrido desde Colombia a Panamá, de Panamá a Costa Rica y en cada uno de estos lugares va fundando el movimiento gnóstico. Obviamente siempre a través de la revelación. Él sabrá exactamente la misión que tiene que cumplir en cada uno de estos lugares. Pasará por Honduras, Honduras, El Salvador, inclusive ya Guatemala, hasta cruzar la frontera y se ubicará no en la Ciudad de México propiamente, sino en Toluca, que queda bastante aparte de la Ciudad de México, pero que por el nivel económico que tiene el maestro Samael en aquel momento no se puede permitir el lujo de hospedarse o llegar a un lugar como la Ciudad de México. Eso ocurrirá más tarde. Lo importante es que ya estamos hablando más allá del año 55, 56, 57, 58 y en el año 58 sale el mensaje de Acuario que prácticamente resume todo lo que ha escrito en los primeros libros como La puerta de entrada de iniciación, La revolución de Bel, Apuntes y secretos de un gurú, Rosa Ígnea, Medicina oculta, en la primera versión de Medicina oculta, esos primeros libros que él publicara. Y entonces pues el mensaje de Acuario de alguna manera ya sale propiamente dicho desde México. O sea, el maestro ya anda ubicado por Centroamérica, México, para desde allí pues dar ese mensaje a la humanidad tan claro y tan definitivo sobre el Apocalipsis, sobre los tiempos del fin. Llega a México y en México se encuentra con las iniciaciones venustas, porque con el nacimiento del niño en el corazón de él, del iniciado, habrá seguido las iniciaciones venustas del cuerpo físico, del cuerpo etérico, del cuerpo astral, del cuerpo mental, del cuerpo causal, del cuerpo de la conciencia, del cuerpo del íntimo y la octava iniciación venusta, que es el Santo Sepulcro, como él bien lo explica en su libro Las Tres Montañas. Allí pues el ser interno aguardará en el Santo Sepulcro y entonces el alma
empezará a realizar los trabajos de descenso a los 9 infiernos del Dante, es decir, empezará a vivir la segunda montaña. Todo ese proceso de cambio es muy importante para el movimiento gnóstico porque irá a definir el modo de organización, el modo del trabajo, el modo de comprender la alquimia sexual, la muerte del ego. Es decir, que en octavas superiores el mensaje se va definiendo y aquello va quedando atrás. Pero no va quedando atrás como una cosa que no tiene valor, sino como algo que va dejando una huella y que va marcando el proceso que va siguiendo un maestro, los cambios que se van produciendo en él. Nunca podremos menospreciar aquellas primeras obras porque tienen el sello, la particularidad de la visión que él tenía de joven en sus procesos iniciáticos y que luego, más tarde, corrigió y fue modificando conforme esotéricamente su conciencia se iba ampliando, conforme iba despertando, conforme iba penetrando cada vez más y más en los misterios del ser, en la vía iniciática. Así pues que el Samael de México ya se encuentra metido en los trabajos de segunda montaña y entonces pues acabará los descensos al infierno, entrará en una pausa larga, pasará al purgatorio, permanecerá en los trabajos del purgatorio un periodo de 3-4 años, para luego entonces prepararse para los procesos de los años de Job. Los 8 años de Job, que son las 8 iniciaciones recibidas en la primera montaña que deben de ser calificadas. En ese recorrido podemos decir que tenemos toda una cronología de las obras de Samael. Todos los mensajes de Navidad fueron marcando pautas, cambios, procesos, aspectos que el maestro Samael aprovechó de otros autores y que luego fueron quedando atrás fueron superados conforme él fue penetrando y fue despertando, fue recibiendo las iniciaciones, fue muriendo en sí mismo hasta conseguir prácticamente prepararse para lo que es el último proceso, que sería del año de 1977, que Samael pues espera su proceso de resurrección. Es decir, toda la obra cumplida en 30 años. 30 años desde 1917 a 1947, que serían 30 años para despertar el fuego, y otros 30 años de 1947 a 1977 para hacer la primera montaña, la segunda montaña y lo que corresponde a la tercera montaña, obviamente después de la resurrección. Como bien dice el venerable maestro Samael en sus libros, y ha dicho algunas veces, en 30 años se puede hacer la gran obra. Habrá quien la hará en menos tiempo, habrá quien la hará en más tiempo. Depende de si es la primera vez que se hace la gran obra, o la segunda, o la tercera, o la cuarta vez. Existe información de que en la Sierra Nevada, en la parte interior, hay caminos secretos, caminos que van por toda Sudamérica, por la parte oculta, física. Y no estamos hablando solamente del mundo astral, sino físicamente. Caminos que comunican la Sierra Nevada con toda Centroamérica. Es decir, lugares que comunican a la Sierra con México, con el Perú, con Argentina, con Chile, con Uruguay, con el Paraguay. Y aún más terrible es saber que hay caminos ocultos que van desde Sevilla hasta el Yucatán, antiguas rutas empleadas por los atlantes. O sea que de nuevo nos encontramos con que aquella es una parte muy importante del planeta, de la cordillera de los Andes, una parte muy importante de todo el continente suramericano. Es decir, que esa parte es la parte intermedia que nos ubica respecto al norte, que sería México, con los aztecas, olmecas, zapotecas, con toda la parte central, que sería en todo caso la Sierra Nevada, los chibchas, y luego el resto de lo que sigue para abajo de Sudamérica, que serían pues los incas, ¿no? Y todos los pueblos que se encuentran, quechuas, que se encuentran en aquella parte de Sudamérica. Por lo tanto, Samael nace en Colombia en 1917, vive todo ese proceso porque allí él está liberando una energía, está creando un precedente, está estableciendo un punto magnético, porque como dicen otros autores, la nueva raza, la que viene detrás de la raza aria, la raza Coradi, se desarrollará en toda América, desde México hacia los Estados Unidos y desde México hacia Centroamérica, Suramérica, dando un surgimiento, todo esto, a todas las culturas prehispánicas. Entonces, por un tiempo, descansará toda la parte del Tíbet, la parte de Egipto,
la parte del oriente, del Medio Oriente, reposarán aquellas tierras y toda la energía de Acuario, de la constelación de Acuario, toda la energía de la estrella de Sirio, toda la energía del espacio abstracto absoluto en lo que se refiere a nuestro universo, se concentrará en el continente americano. Digamos que Samael nace allí porque él es el Maitreya, y el Maitreya pues viene de Occidente, esta vez no viene de Oriente. Pues al Maitreya no se le espera sentado en posición de loto. Las imágenes del Maitreya le representan siempre sentado a la manera occidental, en una silla, como indicando, viene por Occidente. Es decir, la corriente que él ha establecido viene por el lado occidental del planeta. Y eso pues para nosotros tiene que tener un significado importante, ¿no? Porque la enseñanza pues comienza esta vez por allí por algo, para dar pie de nuevo a que todos esos pueblos de nuevo se levanten. Entonces me ha parecido que la Sierra Nevada seguirá siendo ese lugar sagrado, importante, que une en el continente a dos partes del continente americano, que es el norte de América y el sur de América, para conseguir esa unión, esa reconciliación en esa parte del mundo. Eso me parece importantísimo. Todo eso yo creo que el estudiante lo tiene que conocer, lo tiene que valorar, darse cuenta que la obra comienza por allí porque tiene un proyecto esotérico detrás, tiene un proyecto espiritual que se irá desarrollando gradualmente. Es por eso que la enseñanza gnóstica, que en sí pertenece al ámbito de lo eterno, no puede ser entendida solamente a través de una encarnación o atrapada dentro del concepto del tiempo o etapa del tiempo, sino como un proceso en el cual nos subimos todos para poder entonces encontrar el momento adecuado, la hora adecuada, el cuerpo adecuado, la situación adecuada, para definitivamente en 30 años hacer la gran obra. He aquí lo maravilloso. La propuesta de un avatara no es directamente que te autorrealices, como mínimo consigue nacer, o por lo menos consigue muriendo nacer o naciendo morir, convertirte en bodhisattva, o sea, crear alma, cristalizar alma, de tal modo que tú puedas vivir 108 existencias, 109 existencias, 110 existencias, 111, o sea que para ti no se te cerrarán las oportunidades, que si se cierran para el humanoide, que no se interesa por estos temas y que pues se le agotan a 108 existencias y no le queda más remedio que caer hacia atrás, hacia la involución. En un primer ciclo, en un segundo, en un tercero, en un cuarto. 3000 ciclos, qué terrible, sin haber aspirado nunca a la autorrealización y haber vivido 3000 veces los horrores del infierno, 3000 veces los horrores de la involución. O sea, no solamente ir una vez al infierno, sino salir de ahí para volver de nuevo. Terrible, nada más de pensarlo, uno se horroriza de que sea así. Menos mal, nos bebemos la copa del olvido y entonces todo eso se queda atrás, guardado en el inconsciente, en el subconsciente del alma. Todo esto nos lleva a reflexionar, a darnos cuenta de cuántas oportunidades tenemos. Si teniendo dificultades para la alquimia, teniendo dificultades para el sacrificio por la humanidad, teniendo limitaciones físicas, económicas, espirituales, psicológicas para el camino, sin embargo, tenemos la enseñanza. ¿Y por qué la tendremos? ¿Y por qué no la habrán dado? ¿O es simplemente para ilusionarnos? ¿O es que los dioses disfrutan con ese masoquismo de darnos la enseñanza y luego abandonarnos? ¿O luego no va a haber esperanza? Si a alguien llega la enseñanza, será por algún motivo. Alguna esperanza habrá. Es cierto que se puede perder la esperanza, sobre todo si uno no tiene esperanza y no acepta la esperanza en el corazón. Pero si uno la acepta, tú tienes una oportunidad. ¿Qué importa el tiempo y cuándo? Tienes la oportunidad. ¿Qué importa la edad en que has recibido esto? Tienes una esperanza, una oportunidad. Esto es maravilloso. Que él, Samael, nos enseña esto. Y que no, a veces la impresión de que tenemos de aquel Samael sentado en el trono, que parece que ya nació maestro, y que caminó como maestro, y que murió como maestro, y que resucitó como maestro, y que nunca conoció la vida de los mortales como nosotros, o que nunca ha sufrido los horrores del karma, o la vida de un humanoide, y que ignora por completo aquello. O sea, que él, para poder ser avatara, primero debió haber hecho la escuela que hizo y que le ha enseñado tanto, y que le permite hablar como habla en los libros, con conocimiento de causa.
Y seguramente que esto es aplicable también a la figura de Jesús. Tiene que haber conocido la vida de un bodhisattva caído. Tiene que haberla sufrido para poder entonces tener autoridad espiritual para enseñar el camino a otros. Es cierto que en todo este proyecto participan maestros tales como Litelante, Ravolú, Samael y muchos otros que oímos mencionar, tratando de que se pueda cumplir con todo. Pero nosotros, a lo sumo, quedamos siendo algo así como estudiantes de una primera cámara, una sala de meditación, o misioneros, que son pocos por cierto, de por sí, tratando de llevar adelante un plan preconcebido y que mueve muchísimas cosas y que, repito, pues es muy difícil tener el panorama completo de todo lo que se mueve en el ámbito del ser. Samael, pues, ha llegado en el momento justo, para que las mónadas de quienes tienen que levantarse, tanto estas vírgenes que van a ayudar en su trabajo a tantos bodhisattvas caídos, como las de estos últimos, tuviesen la oportunidad de recibir en su casa el matrimonio perfecto, el mensaje de Acuario, curso zodiacal, psicología revolucionaria, el pistisofía, etcétera, etcétera. O sea, que esta es la labor que ha hecho el Avatara en una primera fase, que nosotros ahora pensamos que ha terminado, pero que eso es solo la primera fase. Y la siguiente fase es la espera de que esta semilla vaya germinando y que se produzca entonces la formación de un pueblo, no en el aspecto externo, ahora en el aspecto interno, a través de la revelación, a través del despertar del Kundalini, o que el que no quiso recorrer el camino se definió delante de la enseñanza de Samael, y por supuesto, seguramente será así, entrará a la muerte segunda, de la cual él habla tanto en sus libros, al proceso involutivo, porque no quiso aceptar este proceso, o seguramente cuando la enseñanza ha llegado, como bodhisattva caído, con el karma que tenía, no ha tenido la oportunidad de poder desplegar todas sus facultades, de poner en acción los tres factores para conseguir levantarse en esa encarnación. Por lo tanto, pues también habrá un retorno o una reencarnación de estos bodhisattvas en nuevos cuerpos para encontrar mejores condiciones y poder entonces acceder a la enseñanza superior. Así que todo esto forma parte de una parte secreta e invisible de lo que sucede en la obra de Samael y que nosotros ignoramos. ¿Cómo uno puede darse cuenta de todo esto? La única forma es a través de la revelación, a través de las experiencias internas. Empieza uno a darse cuenta de que el movimiento gnóstico aparentemente desaparece en un país, aparentemente se transforma y va a otro país, y a otro, y se expande por el mundo, y como que todos son esfuerzos inútiles, y que prácticamente toda la cosecha está perdida, cuando en realidad, pues hay una parte secreta que sigue trabajando. Solamente el que está haciendo el camino podrá darse cuenta que, a pesar de todo, internamente la obra continúa y que ahora es cuestión de esperar la gran catástrofe para que este ser, este ángel que pidió la oportunidad junto con Samael de que se diese el tiempo de que fuesen sellados en sus frentes los que formaran parte del éxodo y formaran parte de la nueva raza, pues tengan la oportunidad de hacerlo. Ese es el margen de tiempo que ahora nosotros estamos viviendo, y en medio de estos síntomas de guerra, rumores de guerra, crisis económicas, crisis morales, crisis espirituales, confusión, caos en todos los sentidos, está un pueblo que está trabajando, un pequeño pueblo, que el maestro Samael decía, de más de 5.000 personas. Hay que ganarse el éxodo por dentro. No se gana el éxodo yéndose uno a vivir en una montaña o refugiándose en un cañón o en una caverna. En realidad el éxodo se gana metido en este Kali Yuga y se gana haciendo los sacrificios por la humanidad necesarios. De esta manera, si llega a nosotros el éxodo meramente físico, enhorabuena. Pero lo importante es pertenecer al éxodo espiritual, al éxodo de las partes internas del ser que van desarrollándose, se van formando conforme vamos trabajando en la gran obra del Padre. Es decir, esta es la gran oportunidad de poder formar parte de una nueva edad de oro. El acontecimiento del año 1954 fue un acontecimiento muy grande. El quinto de los 7, Samael, entró en Aún Beor.
Esto ha sucedido en secreto, como ha sucedido en secreto la venida de Jesús. Ningún avatar tiene intención de crear una iglesia, una religión, no. Simplemente darnos un toque en la mente para despertar nuestra memoria, tocar nuestro corazón a la sensibilidad de regresar de nuevo al ser. Los avataras tienen el deber de hacer recordar que hay un Cristo cósmico, que hay un Logos y que todos dependen de Él y que Él es la puerta de entrada a ese gobierno, a esa Jerusalén celestial, y que pues esa oportunidad no debemos de desaprovecharla. Esto es lo que yo creo que es lo importante de la enseñanza y el importante mensaje del Cristo. El mensaje del Cristo pues perdón, compasión, siempre te da una oportunidad. No hay ese sentimiento de venganza. La justicia no es como nosotros la imaginamos. No es que la divinidad disfruta castigando y condenando a los pobres terrícolas. No, hay una gran compasión. Y se entiende perfectamente que el bien y el mal forman parte de la misma cosa, que es cuestión de tu comprensión. En realidad tú eres el que convierte la vida en el bien o en el mal. Si tú cambias internamente, pues tendrás una visión yin-yang de la vida y alcanzarás la línea del Tao y comprenderás el camino del medio. Por lo tanto, pues la vida, el planeta, las existencias son oportunidades que se nos ofrecen a cada uno de nosotros. Esto yo creo que es lo que nosotros tenemos que abrir esa puerta para que el mensaje gnóstico, el mensaje del maestro Samael se comprenda cabalmente y no el derrotismo, el pesimismo de creer que yo no estoy preparado para esto no es posible para mí, esto es muy difícil. Cuán maravilloso es saber que tenemos la enseñanza de este ser y que por eso incomoda, molesta a las personas que todavía sueñan, fantasean con una especie de espiritualidad más bien de tipo pseudoesotérica y no comprenden la gravedad de los momentos que vivimos. La enseñanza del Logos es vertical, radical, o la tomas o la dejas. Como decía él, nunca se está más cerca de la autorrealización que cuando se está junto al quinto de los 7. Nunca se está más cerca del abismo que cuando se está junto al quinto de los 7. O sea, delante de Samael te defines en una línea o te defines en la otra, porque él viene a definirte. Él no tiene ninguna necesidad de venir a